Buenas tardes amigos, mi nombre es Iván Mullo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinario gratuito con el tema Modelo Experimental de Enseñanza-Aprendizaje de David Cole. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención. Disfruten del webinario. Buenas tardes, les saluda Jessica Tipantuña. Bienvenidos a nuestro tercer webinario gratuito realizado por la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional del año 2016. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013. Tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos mediante seminarios ejecutados a través de la web que se sustentan en las tendencias actuales de Live Learning o programas de formación en vivo. Para el desarrollo del webinario utilizamos la plataforma de videoconferencia WisiQ. Los requisitos mínimos son conexión a Internet 512 KB, recomendable, altavoces de preferencia diadema para evitar el ruido externo. La participación se realizará por mensaje de texto a través del chat. Hemos implementado como requisito para la obtención de su certificado una actividad evaluativa que podrán realizarla hasta el 27 de abril y se encuentra disponible en nuestra aula de webinarios, la misma por donde acaban de ingresar. Modelo experiencial de enseñanza-aprendizaje de David Cole. En esta ocasión nos ayuda el magíster Jorge Álvarez. Jorge es máster en Desarrollo Personal de la Universidad del Mar de Chile, doctor en Psicología Industrial y máster en Programación Neurolingüística. Tiene una vasta experiencia profesional en el área, docente y capacitador de talleres de desarrollo personal, tutor virtual de cursos de programación neurolingüística, consejeros familiares y el programa de prevención de riesgos psicosociales. Directivo de Asociación Red para la Infancia y la Familia. Jorge, bienvenido. Buenas tardes a todos y con todas. Bienvenidas a este webinario. Espero que la información que vamos a compartir hoy con ustedes les sea de utilidad. El tema que vamos a trabajar hoy es facilitando talleres para la prevención de riesgos psicosociales. Uno de los temas que nos llama la atención poderosamente en esta época es cómo nuestros jóvenes y adultos también están expuestos a una serie de situaciones que pueden afectar su desarrollo, tanto como personas, igualmente en su desarrollo integral dentro de sus familias. A estos les hemos llamado riesgos psicosociales. Y para entenderlos un poco los hemos clasificado en riesgos que tienen que ver con violencia, tales como maltrato, abuso sexual, violencia intrafamiliar. Y por otro lado tenemos otros riesgos que están afectando mucho, que son los riesgos relacionados con adicciones, como alcoholismo, tabaquismo y uso de otro tipo de drogas. Finalmente también los chicos se ven afectados por situaciones como el embarazo precoz de adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual. El tema que vamos a tratar es cómo trabajar estos temas tan complicados con las personas que pueden estar a cargo de jóvenes y de niños, como son maestros, como son padres de familia, y también para los propios adolescentes. Hace falta una metodología especialmente diseñada para trabajar con esta población. Entonces, una cosa que nos parece importante empezar diciendo es que estos talleres deben ser activos y participativos. No se trata de una charla magistral, que es lo que comúnmente estamos pues acostumbrados a tener. Vale la pena puntualizar aquí que si ustedes ven alguna fotografía o un dibujo más bien de lo que era una aula en la época medieval, ustedes van a encontrar
algo muy parecido a lo que es ahora un aula de clase, es decir, una persona que está al frente de un grupo y las personas están ubicadas una atrás de otra, mirando la nuca de su compañero, de modo que el protagonista termina siendo el docente y los participantes son meros espectadores de un espectáculo que depende de qué tan bueno sea el docente para que consideremos que esa es una buena clase. Sin embargo, este paradigma, ¿no es cierto?, que viene desde hace muchos siglos, está cambiando. Ventajosamente se está tomando conciencia de que se aprende mejor si se participa activamente en las actividades de enseñanza-aprendizaje. No basta el conocimiento o la información, por lo tanto, si no basta tener muchísima información para dar un examen, pasas del examen y te puedes olvidar de esa materia porque finalmente no te sirve, no la utilizas en tu día a día. Lo experimentado, lo vivenciado, se aprende mejor. Creo que todos sabemos eso. En estos días hemos vivido una situación muy compleja respecto a los sismos. Probablemente hemos escuchado mucho sobre cómo prevenir, qué hacer en el momento que tenemos un evento sísmico. Sin embargo, lo experimentado en estos días, eso no lo vamos a olvidar nunca. Lo experimentado, nuevamente repito, lo vivenciado, se aprende mejor. Cuando digo se aprende, significa que lo apropias, es parte de ti, es un conocimiento válido que va más allá de un examen. Pero esto implica que cambiemos también el rol del maestro, del docente, del llamado instructor, probablemente desde otro enfoque, en donde el protagonista, como dije antes, era el docente. Entonces necesitabas un docente experto, que tenga un buen verbo, que sepa dirigir un discurso sabio, que probablemente en muchos de los casos resultaba aburrido y que los participantes estaban solamente físicamente presentes, aunque mentalmente podían haber estado ausentes. No era raro que algunos de los estudiantes asistieran a clase solamente por el requisito de asistencia y prefirieran medio dormirse en la clase, porque no estaban participando realmente. Por lo tanto, el rol del docente para realizar talleres activos y participativos es diferente. Ya no estamos hablando de un instructor, estamos hablando de un mediador, estamos hablando de un facilitador, de un interaprendizaje. Interaprendizaje implica la coparticipación del estudiante y del docente como parte integrante de una dinámica de ida y vuelta en la que los dos están construyendo juntos un aprendizaje. No es que el uno enseña y el otro aprende. Los dos en el espacio de aprendizaje están aprendiendo juntos, porque cada uno de ellos, ¿no es cierto?, en el contacto, en la interacción, aporta. No es que un estudiante no tiene idea del tema, probablemente tiene alguna información y en base de esa información el facilitador o el mediador va construyendo, va proponiendo actividades, acciones para lograr realmente experiencias significativas de aprendizaje. Entonces, esta concepción nueva, esta concepción, llamémosle distinta, moderna, de lo que significa una clase, tiene unas bases psicopedagógicas que ahora vamos a mirar en este webinario brevemente. Partamos de dos conceptos bien importantes que son aportes de la psicología humanista y del constructivismo que veremos más tardecito como bases psicopedagógicas de esta propuesta de modelo experiencial de enseñanza-aprendizaje. Para actuar desde este nuevo rol de mediador, es importante acordar algunos principios respecto de estos temas. El concepto de persona. ¿Qué significa? ¿Qué es una persona? El concepto del alumno. ¿Hablamos ya de alumno en esta propuesta? ¿Cuál es el concepto del facilitador? ¿Qué hace? ¿Cuál es su rol? Y por supuesto también el uso adecuado de metodologías participativas. Hemos estado acostumbrados al gran discurso de un buen, maestro, y ahora necesitamos a alguien que además de conocer sobre la materia, conozca cómo trabajar con personas para que ellas, en un espacio de coparticipación, alcancen un nuevo conocimiento que además sea aplicable en su vida cotidiana.
Veamos entonces estas dos vertientes psicopedagógicas que dan un piso científico a la propuesta metodológica de la que estamos hablando. La psicología humanística, bueno, en realidad tiene unos antecedentes históricos muy largos para contarles, pero básicamente parten de un reconocimiento de la otra persona o del otro, primero como persona. Parece algo, pero como obvio, ¿no? Sin embargo, yo conozco muchos maestros que solo conocen a sus estudiantes por el número que tienen en la lista, o tal vez saben su nombre. Probablemente no sepan nada más de ellos. No saben cuáles son sus aspiraciones, sus sueños, por qué están ahí, cuáles son las expectativas que tienen de esa clase, cómo piensan aplicar esos conocimientos en su vida diaria, cómo es su familia, cuáles son sus emociones, sus sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata solo de mirar un nombre en la lista y ver luego si aprobó o no un examen, sino de conocer a esa persona no solo como su personaje, es decir, como alumno, sino como ser humano. Entonces, ese ya es un primer desafío. Otro aspecto fundamental es el reconocimiento de que también el educador se encuentra en permanente proceso de aprendizaje. Eso es bien interesante porque eso implica un continuo renovar de tus conocimientos, de tus expectativas, de lo que estás ofreciendo en tu clase, no solo desde la perspectiva científica, sino también de ti mismo como ser humano. ¿Eres auténtico en tu forma de ser? ¿Haces lo que propones, lo que dices? Es también un espacio entonces de interaprendizaje entre seres humanos. Por tanto, el rol del educador debe ser el de un catalizador de los aprendizajes de los otros. ¿Qué significa un catalizador en la química? ¿No es cierto? Porque esta palabra viene de la química. Para que se produzca un fenómeno específico químico, tú pones una tercera sustancia que hace que se den los procesos químicos para tener un fenómeno nuevo. El facilitador o el mediador lo que busca es propiciar una acción o varias acciones dentro del aula o fuera de ella que hagan que se produzca el aprendizaje, que las personas tengan oportunidad de aprender algo nuevo, algo distinto y algo útil. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacer de un proceso educativo una experiencia aburrida y cansada? Es un desafío importante, ¿no? Sobre todo cuando son las últimas horas o cuando ya estás haciendo lo mismo año tras año, ¿no? Hay estos típicos profesores que uno ya sabe cuál es la materia. Yo me acuerdo en el colegio teníamos un profesor que los chicos del año superior nos prestaban el cuaderno y casi era literalmente el mismo. Ya se sabía de memoria la materia. Entonces, ¿por qué hacer una clase aburrida? ¿Cómo hacerla participativa? ¿Cómo hacerla interesante? ¿Qué hacer para que todos participen? Sobre todo si se trata de adultos que tienen una información y un conocimiento, tal vez incluso mayor que las del mismo facilitador. Entonces, transformarlo en una aventura de descubrimiento personal y un espacio de socialización y de encuentro con otros seres humanos. Vean qué interesante. No dice aquí un encuentro con la computadora, con el PowerPoint y con el pizarrón. O sea, ya es como ver televisión, ir a una clase. No. Ir a una clase puede ser una aventura de descubrimiento. Encontrarme con otros seres humanos, descubrir sus riquezas, compartir con ellos nuestras visiones y percepciones y dar un aporte teórico, tal vez, que les pueda ser útil. Lograr con ellos un aprendizaje. Tal vez el que más se enriquece aquí es el docente en realidad. Entonces, interesante ver esta perspectiva de la psicología humanística. Hay un gran autor humanista que es Carl Rogers, un psicólogo norteamericano, y él planteaba que el educador, el docente, en este caso el mediador o facilitador, debe tener 3 actitudes básicas que son claves para que se logre una clase participativa. Primero, la empatía. Creo que esta palabra es bastante más conocida. Es ponerse en el lugar de los otros, y eso significa, por tanto, como docente, ponerme en el lugar de los participantes. ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué conocimiento está ahí? ¿Qué les gustaría hacer con la información o conocimiento que creemos o pretendemos dar? Es ponernos en el lugar, pero también desde la perspectiva emocional, cómo se sienten.
Probablemente en estos días que hemos tenido un evento natural muy grave, todos estamos de alguna manera sensibles, estamos con tal vez familiares que están en esa zona o sencillamente la preocupación humana de que hermanos ecuatorianos están sufriendo. Si yo como docente no lo tomo en cuenta, no soy empático. Tal vez hace falta hablar un momentito de cómo nos sentimos respecto de eso antes de empezar mi clase magistral sobre cualquier tema. Ser empático entonces significa desprenderme por un momento de mí mismo para poder ponerme en el lugar del otro cuando el otro es un joven, cuando el otro es un padre de familia, cuando el otro es un profesional o cualquier otra persona. La otra actitud importante que plantea Carl Rogers es la aceptación incondicional. Fíjate qué complejo. Esta ya es un poco compleja. Significa que yo acepto a la otra persona incondicionalmente, aunque no esté yo de acuerdo con ella. En nuestros países, últimamente, políticamente se van volviendo polarizando, los que están a favor y los que están en contra. Probablemente si yo estoy en contra, no voy a estar a gusto con alguien que está a favor. Entonces, tal vez no lo acepto porque no compartimos las mismas ideas o ideología o forma de ver las cosas. Rogers nos dice, olvídense de eso por un momento, cuando estén en una clase, acepten incondicionalmente al otro como ser humano, como persona. Es tan persona, es tan ser humano como tú. Por lo tanto, es tan válido como tú. Así piense diferente, así actúe distinto. Eso significa aceptación incondicional. Estar abierto a pesar de las diferencias. Y esas diferencias a veces son muy marcadas en una determinada clase, en un determinado espacio, especialmente si se trata de un adulto trabajando con adolescentes. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces el adolescente, por su situación de desarrollo, puede ser rebelde, puede ser impertinente, puede ser muchas cosas desde algún punto de vista negativo para el adulto. Y Rogers nos dice, acéptalo incondicionalmente, acéptalo tal como es. No quieras que sea como tú quieres que sea. Tú adáptate a él. Eso significa, pues, un cambio de actitud como docente. Aceptación incondicional. Y finalmente, Rogers nos plantea una tercera actitud. La autenticidad. Esta sí que es complicada. Personalmente es la que más me cuesta porque significa ser coherente con el discurso en la vida práctica. Si yo planteo una cosa, debería vivirla. Es fácil dar discursos, ¿no es cierto? Es fácil, digamos, hablar y otra cosa es vivirlo. Roger plantea que uno debe presentarse como docente tal como uno es, sin poses, sin querer, en mi barrio dicen hacerse el grande, sencillamente ser como uno es. Y si logras conocer a una persona sabia, vas a ver que seguramente es una persona humilde. Ese puede que sea un mejor facilitador. Entonces, con una actitud empática, la aceptación incondicional del grupo y una autenticidad, el docente, el facilitador, está en predisposición para hacer un trabajo participativo con otras personas, con otros seres humanos. La psicología humanística entonces nos plantea algunas visiones o percepciones de las personas. Lo ven al ser humano como un ser global que debe ser considerado como un todo, en el que figuran y convergen sentimientos, pensamientos, conductas y acciones. Esto tiene mucho que ver con la planificación actual que se pide por competencias. Ahí se habla de que debemos trabajar en nuestras clases por el ser, por el saber y por el saber hacer. Muchas veces nos quedamos en el conocimiento y en la acción. O sea, tú sabes esto y sabes hacer esto. Y en el ser, ¿quién trabaja sobre los valores, sobre la ética de cualquier profesión o profesional? Pues la psicología humanística nos está planteando que debemos converger, tomar en cuenta no solo los conocimientos o los pensamientos, sino también los sentimientos. Y eso es nuevo. Muchas veces los docentes nos quedamos solamente pensando en el contenido y no en el corazón. Resulta que los seres humanos también somos emocionales. Las conductas del ser humano son intencionales y tienen sentido desde la perspectiva material
como desde la perspectiva personal de dignidad y libertad. Entonces nos invita a mirar al ser humano de una manera holística, de una manera integral. Toda la existencia humana se desarrolla y transcurre en un contexto interpersonal, es decir, no somos seres aislados. Mucho se critica ahora la nueva tecnología en la que estamos todo el tiempo conectados a un chat, estamos conectados a un WhatsApp, pero eso significa que no estamos solos, aunque tal vez físicamente no estemos cerca, estamos tratando de estar conectados todo el tiempo. Somos seres que estamos constantemente en un contexto interpersonal. Este contexto es necesario e importante en el desarrollo individual. ¿Por qué? Porque ahí se transmite la cultura, ahí se transmite cómo queremos, cómo pensamos, las grandes creencias que tenemos y vamos construyendo en la vida. Pero teniendo en cuenta la individualidad del ser humano en las relaciones sociales, es decir, no solamente somos, si bien interactuamos, somos también un cuerpo. En ese cuerpo individual es donde se genera todo el aprendizaje. Los hombres son seres o personas autónomas. Dentro de las relaciones existenciales de interpersonalidad, tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, decisiones que dirigen su desarrollo. Esto también es bien importante porque a veces queremos imponer desde nuestra forma de pensar el actuar de los otros. Y pues es importante considerar que son personas autónomas y que mientras más autónomas, más maduras serán. Este principio es complementario al principio de la necesidad de un contexto interpersonal, de tal manera que solamente una persona autónoma es capaz de asumir sus responsabilidades dentro de las relaciones interpersonales. Estas relaciones nos marcan, dijéramos, una serie de normas para poder vivir de una manera digna y respetuosa. Y ahí es donde te vas construyendo como persona. La autorrealización es la tendencia inherente a las personas, es lo que produce la individualidad y el crecimiento e indiferenciación personal. Ya el humanismo nos está planteando que los seres humanos como energía tendemos a la autorrealización. Un ejemplo de eso es lo que está pasando ahora. A pesar de la gravedad de la situación en Manabí, lo que tú escuchas con mucha frecuencia es: vamos a salir adelante, vamos a salir de esta, lo vamos a hacer, todos unidos, juntos. ¿De dónde sale toda esa energía? Es que estamos hechos para eso, estamos hechos para autorrealizarnos, para ser cada vez mejores. La experiencia interior del ser humano es vivenciada como personal y con un significado que es producido por la propia persona. Ese significado a sus experiencias y vivencias son ejes fundamentales del desarrollo. Es decir, eso no es cosa pequeña. La experiencia interior es precisamente donde se construye el conocimiento. ¿No es cierto? Es los fundamentos del desarrollo y de la percepción personal que sobre uno mismo las personas desarrollan. En síntesis, el rol del educador, mediador o facilitador, como lo hemos dado, se da por tanto con seres capaces, creativos, en continuo crecimiento, no con personas que llegan con el cerebro en blanco, sino capaces y creativos en continuo crecimiento, con una historia personal. Y al decir esto que historia personal significa que tienen un montón de conocimientos con los que llegan ya, que se va desarrollando en un contexto social y cultural determinado. Es decir, un ecuatoriano tiene un montón de cosas en común y muy diferentes tal vez a un chino. ¿Qué quiero decir? El peso de la cultura está ahí en cada persona y por ello su papel es el de crear las condiciones de la interacción. No dice aquí el papel es dar un montón de información, sino crear las condiciones de la interacción que se produce en el espacio educativo para que cada persona aporte. Fíjate, esto es clave, para que la persona aporte, se cuestione, busque nuevos conceptos y nuevas soluciones que le permitan crecer aún más, de modo que el aprendizaje se convierta en una herramienta para su búsqueda de su autorrealización. Bueno, acá está, yo creo que una síntesis bastante clara de la propuesta o el aporte psicopedagógico que nos da la psicología humanística. Veamos ahora brevemente un poco la otra vertiente, que es el constructivismo pedagógico, ¿no es cierto? Según la posición del constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, ¿no es cierto? Aquí tal vez una frase que viene de la PNL
es muy buena. El mapa no es del territorio, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros crea una representación de la realidad. Lo que podemos hacer como docentes es tratar de que ese mapa tenga lo más elementos posibles para que sea cercano a la realidad. Es una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción? Bueno, fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. Acá aparecen algunos elementos importantes. Por un lado, el que tenemos una historia de vida. Hasta el niño que acaba de nacer tiene un código genético que trae con él ya un montón de información. Y si hablamos de una persona adulta, un padre de familia o un adolescente, son probablemente ciudadanos del siglo XXI que están conectados con el internet, que reciben información por la televisión, que han vivido experiencias de vida, que han amado, que han sufrido, en fin. Todo eso son los esquemas que ya posee. Y es sobre esos esquemas que se realiza la construcción del ser humano y de su conocimiento. Entonces el constructivismo, ¿no es cierto?, el aprendizaje constructivista, nos permite algunas cosas. Por un lado, permite crear a cada participante sus propios procesos de solución. Es decir, no interesa que el estudiante haga o piense exactamente como el docente, sino que cree sus propios pensamientos, que busque sus propios procesos de solución, y eso significa promover la creatividad del estudiante. Eso es clave. Muchas veces los maestros, yo me acuerdo alguna vez tuve la oportunidad de estar en un museo en donde había una obra cubista de Picasso. Y al mirar esta obra, a mí me pareció tan raro, una cosa así como desfigurada, porque cuando yo aprendía arte, supuestamente, dibujo nos daban en el colegio, lo único que hacíamos era copiar un dibujo cada vez más difícil, pero nunca nos dieron apreciación del arte. Entonces un amigo me explicó todo lo que significaba el cubismo y cómo poder apreciar ese tipo de obra. Entonces me di cuenta de que en la escuela no me habían enseñado sino solo a copiar y no a desarrollar mi creatividad. Qué difícil es a veces cuando eres profesor universitario pedir que tus estudiantes hagan su propio aporte, porque no nos han enseñado a pensar, solo nos han enseñado a repetir. Y si repites bien, tienes 20, y si no, no. La creatividad muchas veces ha sido descartada. El constructivismo nos invita a promover la creatividad del estudiante y también a establecer relaciones racionales y significativas con el mundo. El aula de clase es un laboratorio, pero la realidad en la que estamos va más allá del aula de clase. Por eso nuestras clases, nuestros conocimientos deben ir ligados a la realidad, no quedarse en el claustro del colegio, de la universidad o del taller que estemos trabajando con ese grupo. Lo que hagamos ahí debería reflejarse, debería incidir de alguna forma en el mundo real. El constructivismo nos plantea, esto es Piaget. Piaget nos dice que hay tres aspectos o tres fenómenos que se producen en el estudiante para poder aprender. El primero es la asimilación. Es como dice la palabra, es como que nos enfrentamos a un montón de información y tenemos que recibirla. Y vamos recibiendo ese montón de información, ¿no es cierto? Hay veces que se puede quedar ahí como una mera lista de descripción. Yo me acuerdo cuando estudiaba inglés nos daban los verbos irregulares. Y había una lista, ¿no? Como de 40 verbos y uno era aprenderse de memoria. Si ese conocimiento, ¿no es cierto?, solo se queda como una mera repetición, nos hemos quedado en la primera fase del conocimiento. Luego viene la segunda fase, que es la acomodación. Acomodación significa que ese nuevo conocimiento tiene que juntarse con el conocimiento previo que ya tiene la persona. Pongamos el mismo ejemplo del inglés. Si el chico que está aprendiendo o el adulto que está aprendiendo un nuevo idioma incorpora ese conocimiento de estos nuevos verbos conjugados, está acomodando ese conocimiento al conocimiento previo que tenía. No podemos partir de la nada, tenemos que partir de donde está. Es decir, del conocimiento previo que tenía el estudiante aparece una nueva información que tiene que, dijéramos así, integrarse.
Cuando logramos que ese nuevo conocimiento se ha integrado, es parte ya del vocabulario del estudiante en este caso, cuando ya utiliza estas conjugaciones muy bien, de una manera correcta, es porque ha logrado un nuevo nivel que le llama Piaget la equilibración, como que ese conocimiento ha sido ya integrado al acervo de todo el conocimiento que tiene la persona. No solo sirvió para dar un examen, sino que ya se convirtió en una parte, dijéramos así, de esta persona. Entonces, el constructivismo, ¿no es cierto?, da una importancia muy grande al medio cultural. Y eso es clave como docente, podernos poner esa antenita para poder percibir cuál es el medio cultural de nuestros participantes, dónde están, cuáles son sus expectativas, sus alcances, sus niveles incluso de enseñanza-aprendizaje, para poder modular el lenguaje, para poder modular las acciones, los experimentos que vamos a plantear en cada uno de los grupos. Puede que uno diseñe un taller, por ejemplo, para fortalecer el autoestima, pero no es lo mismo hacer ese taller con chicos, ¿no es cierto?, digamos de un octavo de básica, que con padres de familia. Es el mismo tema, pero la estrategia debe ser distinta porque estamos hablando de medios culturales también diferentes. Acá en el constructivismo nuevamente nos plantea el docente como un mediador, el docente como un catalizador, como un provocador, no como un dictador de clase. El énfasis es nuevamente lo metodológico más que el contenido en sí mismo. El contenido es un pretexto para generar un proceso, como vamos a ver en un momento. Y también el otro aspecto clave es la importancia de que el alumno construya su conocimiento. Y lo que vamos a evaluar al final de una clase constructivista es en qué medida el alumno ha ido construyendo un nuevo conocimiento que le sea verdaderamente útil, que sea incorporado en su conocimiento y no sea solo un conocimiento para pasar un examen. Veamos luego de esta mirada a los antecedentes del modelo experiencial, cuál es la propuesta que hace Davis Core. Él plantea un ciclo de aprendizaje experiencial. ¿Y qué es lo que dice Albert Einstein? Fíjese, uno de los sabios más famosos del siglo XX, él dice: aprender es de experiencia, lo demás es solo información. A veces sería interesante preguntarnos cuánta información hemos recibido desde que empezamos a estudiar, ¿no? Y todos los que tienen ahí maestrías, doctorados, tienen millones de horas y bytes y, no sé, gigabytes de información. ¿Cuánto de eso es aprendizaje? ¿Cuánto de eso realmente está incorporado a tu vida? Entonces volvamos a leer. Aprender es experiencia, lo demás es solo información. Hay diferentes formas de aprender y por lo tanto diferentes formas de enseñar. El modelo experiencial parte del hecho de que cada persona tiene una manera diferente de aprender. A unos les es más fácil el aprendizaje a través de la experiencia concreta. Hay personas que si no experimentan no aprenden. Son aquellos que afirman: si no lo hago, no lo sé. Otros requieren más bien de procesos reflexivos, de una reflexión propia para poder integrar nuevos conocimientos, y entonces ellos dicen: yo aprendo cuando lo digo a mi manera. Otros, en cambio, requieren de la teorización, del aporte conceptual de parte de otros. Son aquellos que piensan que si no conozco la teoría que sustenta el tema, no es digno de aprenderse. Finalmente, existen otras personas que requieren la aplicación práctica. Para aprender preguntan: si no es aplicable, entonces el conocimiento no sirve. Como vemos, 4 formas distintas de aprender. Y por lo tanto, debería haber 4 formas distintas de enseñar. El modelo experiencial las junta y propone digamos, un modelo de clase en donde hayan estos 4 momentos. Una experiencia concreta para aquellas personas que necesitan hacer para aprender. Un espacio para la reflexión, es decir, un espacio en donde yo con mi propio pensamiento logro integrar, me hago preguntas sobre lo que estoy observando. Luego un aporte conceptual o teórico conceptual, en donde podemos ahí sí imponer o apoyar con todos los estudios científicos, expertos, etcétera, que tengamos.
para determinar una propuesta teórica y luego poder aplicar esto. ¿Cómo se aplica esto? ¿Para qué me sirve? Y en el momento de la aplicación generalmente aparece una nueva experiencia que nos permite volver a realizar el ciclo de aprendizaje de manera que este es un continuo, es una especie de espiral. Veamos con más detenimiento cada uno de los momentos. Tenemos, por una parte, la experiencia concreta. ¿Qué significa una experiencia concreta? Es buscar aprender el vivir una situación que involucre sensaciones, percepciones, sentimientos y emociones. Cuando doy la clase de este modelo, les pregunto siempre a los participantes, entonces, ¿cuál es la preocupación del docente en este primer momento? Y miren, la respuesta es, ¿cuál es la experiencia que sobre el tema que voy a tratar les voy a proponer a mis participantes? ¿Cómo hago que tengan sensaciones? Y cuando hablo de sensaciones, les gusto, olfato, tacto, movimiento. Percepciones, sentimientos y emociones. Fíjate que aquí todavía no hablo nada de contenidos teóricos, sino cuál es la experiencia. Eso normalmente es lo más difícil. El docente está enseguida pensando, ¿y cuál es la teoría? Y no va a alcanzar el tiempo. Mentira. Si hace una buena experiencia, es tan rica que va a permitir, como ustedes van a ver, que se genere el aprendizaje. Entonces, veamos el segundo paso. El segundo momento es la observación y reflexión sobre lo que experimentó. Entonces es mirar, alejándonos de la experiencia, como en el gráfico que está ahí, la persona con preguntas, estudiar lo que pasó, el conjunto de lo sucedido, reconocer los detalles, identificar sentimientos, las emociones, ideas generados por la vivencia. Los propios participantes van ahí a proponernos cosas. ¿Cuál es el rol del docente? Hacer buenas preguntas que orienten la reflexión. El tercer momento es la conceptualización y abstracción. Es decir, a partir de lo que vivimos y observamos, ¿qué aprendimos? Ahí sí analizamos. Fíjense en que estas ya son funciones superiores, ¿no es cierto? Analizamos, sintetizamos, organizamos, sistematizamos lo que hemos aprendido. Aparece una idea sobre eso que hemos vivido. Ahí aparecen fundamentos, ideas, conceptos, generalizaciones, es decir, toda la parte de aporte teórico. Recogemos información de otras fuentes. En el modelo tradicional hacemos solo este paso. Ya vamos directo a la teoría. Cuando con todo lo anterior logramos que este proceso en el que cada participante aporte. El último paso en el modelo aprendizaje experiencial es la experimentación activa o aplicación práctica. La motivación básica para aprender es la utilidad que tiene lo aprendido al volver al medio. Es decir, con lo que hemos aprendido a partir de lo que hemos vivido, reflexionado y teorizado, ¿qué podemos hacer de nuevo con eso? ¿Cómo lo aplicamos a la realidad? Probar lo aprendido en la vida diaria. Utilizar lo aprendido en nuevas situaciones. Entonces el aprendizaje cobra sentido. Acá tenemos una lámina final en donde podemos ver la síntesis de lo que hemos dicho hasta ahora. El modelo experiencial de enseñanza-aprendizaje es un continuo de los estilos de aprendizaje. Cuando digo continuo, un buen facilitador con esta metodología no va a hacer sentir el paso de cada momento, sino que va a ir fluyendo con el grupo en este proceso de aprendizaje. Va a partir de la experiencia concreta, que está orientada a las personas, basada en la experiencia, para luego ir a la observación reflexiva. ¿Qué aprendí? ¿Qué pasó en esa experiencia? ¿Qué sentimos? ¿Qué descubrimos? ¿Qué aprendimos? Y luego, en función de estas preguntas, ¿no es cierto?, pasar a la conceptualización abstracta, en la que estará lo lógico, lo racional, lo analítico, orientado al pensamiento. Finalmente, llegaremos a la última fase del modelo, que es la experimentación activa. Es decir, tener las manos en la masa, experimentar lo que hemos aprendido, ponerlo en práctica. Bueno, este ha sido así una propuesta sobre el modelo experiencial de enseñanza-aprendizaje, que es el modelo que nosotros estaremos practicando en el curso de formación de facilitadores para la prevención de riesgos psicosociales
que estamos ofreciéndolo conjuntamente el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional y la Asociación Red para la Infancia y la Familia, al cual les invitamos a inscribirse y profundizar en este tema y en los temas de los que les había comentado antes. Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento. Jorge, tenemos la pregunta de ¿qué actividades debe desarrollar un docente para realizar la fase de experiencia en el aprendizaje del adulto? Bien, creo que tal vez la respuesta puede ser a partir de un ejemplo. Digamos que el tema de digamos que son padres de familia, ¿no es cierto? Y estamos trabajando en uno de los temas relacionados a riesgos psicosociales, como es el alcoholismo. En la experiencia concreta lo que tratamos de hacer es descubrir, ¿no es cierto?, que el participante vivencie algo relacionado con el tema. Probablemente lo que yo haría es proponer al grupo que se reúnan en pequeños grupos y compartan, ¿no es cierto?, la experiencia que han tenido cuando han bebido alguna bebida con alcohol. Cuáles han sido las fases que han ido viviendo y cómo eso les ha afectado tal vez en su percepción, cómo eso les ha afectado en sus relaciones familiares, qué pasa cuando hay personas que consumen alcohol y tienen luego que manejar. Es decir, parto de la experiencia que tienen las personas respecto del tema. Que ellos nos cuenten qué han vivenciado, qué han sentido, qué les ha pasado. Una vez que ellos han compartido esto en el grupo, vamos a una plenaria y comparten en plenaria. Y eso lo pueden hacer a través de un gráfico, a través de un sociodrama, pueden hacerlo a través de un poema, de una canción. Y comparten esa información sobre la vivencia. Esa sería la primera experiencia concreta. Es decir, la idea es que los participantes compartan la experiencia que tienen respecto a ese tema o proponerles una simulación, ponerles en una situación específica. Hay un ejercicio, por ejemplo, que se llama el péndulo, en donde están tres participantes, dos mirándose uno al otro y uno en la mitad. Se le pide al de la mitad que cierre los ojos y se deje caer. Las dos personas que están a sus lados le ayudan. Y él vive la experiencia de estar en ese péndulo, siendo recibido y empujado por sus dos compañeros. Si ustedes hacen la experiencia, van a sentir probablemente miedo al principio y luego confianza. Ese puede ser una buena experiencia concreta para trabajar en temas como precisamente la confianza. ¿Cómo gano confianza? ¿Cómo le doy confianza al otro? ¿Por qué no tengo confianza? Y ahí viene justamente las preguntas del segundo momento, que es la observación reflexiva. ¿Cómo recomienda usted hacer la transposición didáctica de contenidos en la etapa de conceptualización? Bien, acá es bien interesante la pregunta porque efectivamente yo debo tener un contenido que transmitir. Pero si hago buenas preguntas, probablemente ya ese contenido va siendo respondido por los propios participantes que ya tienen algún conocimiento previo sobre esto. Volvamos al ejemplo del alcoholismo. Luego de la experiencia concreta vamos a reflexionar en el grupo y vamos a decir cosas como, por ejemplo, ¿qué efecto tiene cuando una persona consume alcohol, por ejemplo, cuando maneja? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la respuesta? Seguramente va a ser, pueden haber accidentes, hay menos percepción, a veces las personas se vuelven violentas. ¿Quién va a decir eso? El propio grupo. Eso lo recojo en el pizarrón, en un papelote, en fin, de alguna manera. Y luego a partir de esos conceptos que ya el grupo aportó, voy a dar el marco conceptual correspondiente. Y ahí podré citar, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que dice que hay unas personas que tienen ya un beber problemático y que parte de ese beber problemático significa que tienen problemas de violencia, que empiezan a tener pequeños choques o problemas al manejar vehículos, que a veces se atrasan, en fin, una serie de indicadores. Pero estos ya fueron dichos por los participantes. Lo que hace el facilitador es dar una iluminación teórica, profundizar, pero aprovechando los conceptos que ya surgieron de los propios participantes.
¿La empatía se puede considerar una buena estrategia para desarrollar un clima positivo en el aula? Claro, es bien importante lograr, digamos, lo que se denomina la comunidad de aprendizaje. Para un trabajo con este tipo de metodología es importante contar con una comunidad. ¿Eso qué significa? Que hay que darnos tiempo para reconocernos como personas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con ejercicios que se llaman precisamente o dinámicas que se utilizan para reconocernos como personas. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros pedimos al grupo de participantes, primero que se sienten en círculo, que podamos mirarnos unos a otros. No digo media luna, clarito estoy diciendo en círculo, en donde el facilitador puede sentarse en cualquier lugar, no tiene un lugar privilegiado, primero. Y entonces, en segundo lugar, propone una estrategia en que las personas hablen de ellos desde su lado personal. Por ejemplo, puede plantear una pregunta. Si usted fuera un rosal, ¿cómo sería? Y cada uno va a decir. O si usted escoja un animal de la naturaleza, un ser de la naturaleza, y alguien dice, yo escojo el león, otro dirá yo la montaña, yo dirá el lago, otro dirá la luna. Y luego le pedimos que hable sobre ese objeto. Entonces el que dijo del león va a decir es un animal fuerte, ágil. Sí, la montaña dirá es imponente, es fuerte también. El que dijo la luna dirá es luminosa, es romántica. Y luego les pedimos que lo mismo que dijeron de ese animal lo digan en primera persona. Entonces dirá, yo soy ágil, yo soy fuerte, yo soy inteligente, yo soy romántico. Entonces estamos tomando ya un aspecto de la persona, no solo del personaje. Entonces, es bien importante el poder crear una atmósfera, una comunidad de aprendizaje antes de empezar el tema específico con el que vamos a trabajar. ¿Cómo puede trabajar la creatividad de mis estudiantes para mejorar su rendimiento? Bueno, yo creo que ahí tenemos, como dice Yajaira, un montón de estrategias metodológicas para eso. Si yo pido al grupo, en vez de hagan un trabajo en grupo, pero en la presentación de eso que ustedes han reflexionado, háganlo con un sociodrama. Hagan con eso un mapa mental. Hagan con eso, preséntenlo como una canción, como un poema, como un juego. Eso jala la creatividad. Permite que los participantes no solo utilicen el lado izquierdo de su cerebro, sino integren los dos hemisferios cerebrales. Eso nos permite, digamos, empujar la creatividad de los participantes y valorarla. Y así en cualquiera de los pasos que estamos diciendo. Es decir, ¿cómo puedes aplicar esto que has estudiado, que has aprendido en tu vida diaria? Eso ya significa buscar que el estudiante mire creativamente cómo ese conocimiento puede ser de utilidad en su vida diaria. ¿El ERCA se lo puede desarrollar solo con el aprendizaje para el adulto o también para niños y adolescentes? Bueno, la verdad es que las bases del modelo experiencial vienen, como ustedes vieron, del humanismo y del constructivismo. Y tanto Jean Piaget como Vygotsky, que son los precursores del constructivismo, empezaron la reflexión para niños. Sin embargo, el trabajo de ellos en estos últimos años se ha ido ampliando y precisamente las nuevas tendencias pedagógicas para adultos lo recogen porque ven su utilidad y además, digamos, la experiencia nos da que su aplicación práctica es muy positiva con adolescentes y con adultos. De modo que es una propuesta metodológica que puede adaptarse a casi a cualquier grupo de personas, incluso para grupos de edades, grupos que pueden ser con personas diferentes de edades. ¿Desarrollar la fase de aplicación? Es más bien aplicable como evaluación. Yo creo que hay que distinguir un poco lo que es la evaluación de los contenidos respecto de la aplicación práctica o experimentación activa. ¿A qué me refiero? Digamos que estamos hablando sobre, igual, el tema de la autoestima, que es un tema que es importante en la prevención de riesgos psicosociales, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas de evaluación podríamos hacerlas perfectamente con preguntas de diferente tipo,
¿no es cierto?, de opción múltiple, verdadero o falso, o hacerlo con crucigramas, en fin, esas serían estrategias para evaluar el contenido. Pero la aplicación sería si el chico o el padre de familia empieza a valorarse a sí mismo de una mejor forma, cuando empieza a enfrentar y querer ser mejor persona, es decir, cuando logramos que él aplique lo aprendido en su propia vida. Eso es la aplicación concreta o experimentación activa. Mercy nos dice, ¿sería una buena estrategia en el trabajo grupal con los niños utilizando los metafactos? Claro, una cosa que es bien interesante es que ahora con los TICs tenemos oportunidad para que los chicos interactúen creativamente de muchas formas. ¿No es cierto? Tenemos, por ejemplo, programas para hacer mapas mentales, mentefactos, para hacer una serie de estrategias, dijéramos, para que ese conocimiento creativamente se transforme en un gráfico. Yo creo que eso es especialmente útil para las personas que tienen una tendencia más visual, pero sería interesante pensar en también estrategias para las personas que son auditivas y que son kinestésicas. Y ahí tal vez es poder transformar ese conocimiento, por ejemplo, en una canción, o por ejemplo, hacer un juego que permita revisar ese conocimiento. Por ponerles un ejemplo, hemos visto seguramente muchos programas en los que las personas ganan puntos si saben o no saben un determinado conocimiento, hacen concursos, incluso ganan miles de dólares con ese tipo de programas. ¿Por qué no aplicar eso en nuestra clase para evaluar? También sería muy interesante no hacer solamente un test, una prueba, sino un juego de evaluación. Y nuestra última pregunta, ¿qué tiempo es recomendable para cada etapa? Ahí depende del tema y de la profundidad a la que queramos llegar. Es decir, podrías aplicar todo el modelo en unos 40-45 minutos si el tema te lo permite. Normalmente se recomienda pensar en unas 2 horas para hacer una buena aplicación del modelo, sobre todo pensando en temas respecto a riesgos psicosociales. Sin embargo, hay temas que son aún más profundos y que tal vez necesitas más tiempo. Eso no significa que en una misma clase tengas que hacer los 4 momentos. Puede que dediques una clase a la experimentación, otra clase a la observación, tal vez otra a la teorización y una más a la aplicación. Eso ya depende mucho de la profundidad que le queramos dar a un tema determinado. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Jorge Álvarez de nuestro tercer webinario gratuito 2016 del modelo experiencial de enseñanza-aprendizaje de David Cobb. Para finalizar, vamos a darles a conocer los productos que ofrecemos en la unidad virtual. La unidad Educación Virtual les ofrece servicios de cursos de 48 horas de $140, cursos virtuales de 64 horas de $180. Tenemos entre los cursos de ofimática, cursos tecnológicos, cursos empresariales, cursos de formación docente, cursos educativos, cursos de programas de consejeros familiares, nuestros cursos MOOC. Entre los nuevos cursos tenemos cuadro de mando integral Balanced Scorecard, módulo 1, programa de formador de prevención en riesgos psicosociales, nuestro curso MOOC de Google Drive. Entre otros servicios, la unidad de educación virtual les ofrece el alquiler de plataforma Moodle, diseño de cursos virtuales. Les invitamos a visitar nuestra página web. Les agradecemos mucho por su participación. Esperamos que haya sido de gran aporte para su desarrollo profesional. Para
tener su certificado digital, deberá aprobar la actividad evaluativa hasta el 27 de abril de 2016 en el icono de evaluación que se encuentra disponible en el aula para el cual ingresó para asistir al presente webinario. Quedan cordialmente invitados a participar de nuestros cursos en la tercera edición 2016 que inician el 26 de abril. Las inscripciones están abiertas. Para mayor información, le invitamos a visitar nuestra página web. Muchas gracias a todos por su asistencia.